Yo solo quería evitarles sufrimiento. No soportaba verlos así. La frase pertenece a Joan Vila Dilmé, auxiliar de enfermería en la residencia geriátrica La Caritat, en Olot, Girona. Con esas palabras intentó justificar lo que la justicia española terminaría definiendo como una serie de asesinatos premeditados. Vila tenía 44 años cuando fue detenido en octubre de 2010. Trabajaba desde hacía más de una década en la misma institución y, para muchos, era un empleado ejemplar, atento, discreto, siempre dispuesto a ayudar. Sin embargo, bajo esa fachada de hombre servicial se ocultaba el autor de 11 muertes que sacudirían a toda Cataluña. Los hechos se concentraron entre 2009 y 2010. 11 ancianos, todos internos de la Caritat, fallecieron en circunstancias extrañas. Algunas víctimas padecían enfermedades graves, pero la rapidez con la que empeoraban, así como ciertos síntomas, resultaban difíciles de explicar. La sospecha se instaló cuando varios de esos casos coincidían en un detalle: todos estaban bajo el cuidado directo de Vila. El método empleado generó una profunda conmoción. Según la investigación, añadía sustancias tóxicas a los líquidos que los pacientes ingerían. En algunos casos fue medicación, en otros bebidas. Los análisis confirmaron la presencia de lejía, un producto de limpieza doméstico, imposible de confundir con un tratamiento médico. Para Vila, se trataba de un acto de compasión. Decía no soportar el sufrimiento de los residentes y aseguraba que quería evitarles dolor. Pero la justicia concluyó que eran actos deliberados. Y la opinión pública fue tajante: nada podía justificar que un auxiliar decidiera quién debía vivir y quién debía morir. El impacto fue enorme. La residencia La Caritat era una institución centenaria y respetada en la comarca. Generaciones de familias habían confiado allí el cuidado de sus mayores. El descubrimiento de que un trabajador había envenenado a pacientes vulnerables destruyó esa confianza y sembró miedo en toda la comunidad. Olot, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, se convirtió en epicentro de la noticia. Los vecinos se preguntaban cómo nadie había visto señales antes. Durante años, las muertes se habían atribuido a causas naturales, pero ahora todas debían revisarse. Con la confesión de Joan Vila, el secreto salió a la luz: detrás del uniforme blanco y de su trato aparentemente cordial se escondía el hombre que decidió, una y otra vez, terminar con la vida de aquellos a quienes debía proteger. El caso quedaría registrado como uno de los episodios criminales más oscuros de la España reciente. Y planteó una pregunta inquietante: ¿cómo un hombre aparentemente normal pudo transformarse en el llamado asesino de Olot? La vida de Joan Vila comenzó de manera silenciosa, sin nada que llamara especialmente la atención. Nació en 1966 en Olot, un municipio de Girona marcado por la tradición industrial y la vida tranquila de provincia. Su infancia transcurrió en un entorno modesto, sin grandes sobresaltos, pero con un rasgo que todos recuerdan: era un chico callado, tímido y reservado. En la escuela nunca destacó. Tampoco fue problemático. Los antiguos compañeros lo describen como alguien que pasaba desapercibido, sin demasiados amigos y con poca vida social. Esa tendencia a la introversión se acentuó con los años, hasta convertirse en una característica permanente de su personalidad. Con el tiempo, Vila buscó un camino laboral estable. No tenía ambiciones de grandes estudios ni metas universitarias. Eligió una vía práctica: formarse como auxiliar de enfermería. El trabajo en el cuidado de mayores le ofrecía lo que necesitaba: estabilidad, una rutina fija y el reconocimiento de ser útil para la comunidad. Ingresó en la residencia geriátrica La Caritat, una institución de larga tradición en Olot. Allí, con su carácter discreto, encajó rápidamente. No levantaba sospechas, cumplía con sus tareas y mantenía una relación cordial con los compañeros. A ojos de todos, era un trabajador correcto, incluso ejemplar.
Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila había rasgos que con el tiempo se volverían clave. Vila no era un hombre de carácter fuerte ni decidido. Todo lo contrario, era inseguro, con una necesidad constante de sentirse aceptado y valorado. El cuidado de ancianos, un trabajo exigente y emocionalmente duro, lo colocaba frente a escenas de dolor y sufrimiento a diario. Y esas imágenes, según sus propias palabras, lo marcaron profundamente. Él mismo reconocería después que no soportaba ver a los internos en situaciones extremas. Para otros cuidadores, esa realidad era parte del oficio. Para Vila, en cambio, se transformó en una obsesión, no quería presenciar la decadencia física de quienes atendía. A lo largo de los años, esa incomodidad se fue transformando en una idea peligrosa, que él podía intervenir. Que estaba en sus manos decidir cuándo un paciente debía dejar de sufrir. Lo que empezó como un pensamiento aislado fue creciendo hasta convertirse en la base de sus acciones. En su vida privada tampoco había elementos de violencia evidentes. No tenía antecedentes, no era conflictivo con los vecinos ni aparecía en discusiones públicas. Precisamente esa normalidad fue lo que más tarde haría tan difícil de aceptar la magnitud de sus crímenes. La transformación de Joan Vila no fue repentina. Fue el resultado de años de rutina, de frustraciones acumuladas y de un contacto constante con la fragilidad de la vida. Lo que nadie imaginaba era que esa mezcla terminaría explotando de la forma más siniestra posible. El primer paso se dio en silencio, dentro de los muros de la Caridad. Una muerte que pasó inadvertida, atribuida al curso natural de la vejez. Nadie sospechó nada, y esa ausencia de sospecha fue el terreno perfecto para que Vila cruzara la línea. El primer crimen de John Dillon no fue descubierto en el momento. Ocurrió dentro de la residencia La Caridad, a finales de 2009, y pasó desapercibido. La víctima era una anciana con problemas de salud graves. Cuando murió, todos pensaron que había sido un final natural. Nadie imaginó que en realidad había ingerido un líquido adulterado con lejía. Ese fue el inicio de una cadena mortal. Vila descubrió que podía actuar sin ser descubierto. La vejez y la fragilidad de los internos jugaban a su favor, cada muerte parecía encajar con el ciclo natural de la vida. La explicación médica más común era un paro cardíaco o una complicación respiratoria. Nadie pedía más pruebas. Animado por esa falta de sospechas, Vila repitió el método. A lo largo de 2010, varios residentes murieron en circunstancias similares. Una mujer de 85 años, un hombre de 90, otro paciente con Alzheimer. Siempre bajo su cuidado, siempre de manera repentina. En algunos casos, los compañeros de trabajo notaron que los síntomas eran extraños. Había vómitos, convulsiones o un deterioro demasiado rápido. Sin embargo, esos detalles se atribuían a la edad avanzada y a la debilidad general. Los familiares lloraban a sus seres queridos sin imaginar que habían sido envenenados. El método era simple y terrible. Vila añadía pequeñas cantidades de productos tóxicos a las bebidas o a la medicación de los internos. A veces usaba detergente, otras lejía. En sus declaraciones posteriores, aseguró que lo hacía por compasión, convencido de que estaba ahorrándole sufrimiento. Pero la realidad es que él tomaba la decisión sin consultar a nadie, ni médicos ni familiares. Con cada muerte, ganaba confianza. Se sentía capaz de controlar la situación. Durante meses, el ciclo se repitió, un paciente enfermo, un final rápido, un certificado médico que hablaba de causas naturales. Nadie cuestionaba nada. La comunidad de Olot tampoco sospechaba. En una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, la residencia La Caridad era vista como un lugar seguro y digno. Muchas familias confiaban en Vila y sus compañeros. Incluso algunos lo consideraban un hombre atento y cariñoso con los ancianos. La rutina siguió hasta que una serie de muertes en poco tiempo llamó la atención. En cuestión de semanas, 3 pacientes fallecieron con síntomas muy parecidos. Esa coincidencia despertó dudas en el personal sanitario y en la dirección del centro. Fue el inicio de una investigación que, poco a poco, levantaría el velo sobre lo que estaba ocurriendo.
Lo que nadie sabía todavía era que John Villa ya había perfeccionado su modo de actuar y estaba convencido de que nunca lo descubrirían. Esa sensación de impunidad lo llevó a cometer más errores y a dejar las primeras pistas. La sucesión de muertes en la Caridad empezó a ser demasiado evidente para pasar inadvertida. En 2010, en pocos meses fallecieron varios residentes con síntomas similares: vómitos, diarrea repentina, deshidratación extrema. Los médicos atribuían esos cuadros a infecciones o al estado delicado de los pacientes, pero la repetición despertó sospechas. Los familiares también comenzaron a preguntarse. Algunos habían visto a sus seres queridos en condiciones relativamente estables y no entendían cómo podían deteriorarse de manera tan brusca. En los pasillos del centro se multiplicaban los rumores. La sensación de que algo no encajaba creció con cada nuevo entierro. El miedo se extendió en la comunidad. Olot es una ciudad pequeña, y la residencia La Caridad llevaba más de un siglo funcionando. Que los mayores estuvieran en peligro dentro de un lugar destinado a protegerlos resultaba impensable. Sin embargo, cada semana parecía traer una nueva noticia de un deceso repentino. Dentro del centro, algunos compañeros de Villa empezaron a notar comportamientos extraños. Relataron que él estaba presente en varios de los casos más recientes, siempre cerca de los pacientes que habían empeorado de manera inexplicable. También observaron que era él quien solía preparar o servir las bebidas en momentos clave. A pesar de esas sospechas, nadie imaginaba la magnitud real. El personal prefería pensar en una coincidencia o en simples errores clínicos. Pero la situación cambió en septiembre de 2010, cuando una residente fue ingresada en el hospital tras ingerir un líquido con un olor inconfundible a lejía. Los análisis confirmaron la presencia de la sustancia. Ese hallazgo lo cambió todo. La posibilidad de un envenenamiento deliberado dejó de ser una teoría vaga para convertirse en una certeza. La dirección del centro contactó con la policía y se abrió una investigación formal. La noticia corrió rápido. La prensa local habló de misteriosas muertes en Olot y el caso atrajo la atención nacional. El ambiente en la residencia se volvió tenso. Los familiares exigían explicaciones, los empleados temían hablar demasiado y la comunidad entera se encontraba en estado de alerta. Mientras tanto, Villa mantenía su rutina con aparente normalidad. Seguía llegando puntual a su trabajo, vestía su uniforme blanco y atendía a los internos con la misma calma de siempre. Esa normalidad aparente era, precisamente, lo que más inquietaba a quienes ya lo miraban con desconfianza. La escalada de muertes, el hallazgo de lejía en un caso y los rumores crecientes crearon un clima de miedo colectivo. Olot, acostumbrada a la tranquilidad de una ciudad pequeña, se vio sacudida por la idea de que alguien dentro de una institución centenaria estaba decidiendo quién debía morir. La policía sabía que el sospechoso era alguien del propio personal. Y poco a poco, las pruebas comenzarían a apuntar a una sola persona, Joan Villa. La investigación oficial se abrió en octubre de 2010. La policía de Cataluña, junto con los Mossos d'Esquadra, comenzó a revisar uno por uno los fallecimientos recientes en La Caridad. Los expedientes médicos, los testimonios del personal y los informes de los hospitales fueron analizados con detalle. Pronto se confirmó lo que muchos temían: varios decesos presentaban síntomas compatibles con intoxicaciones. Y en todos esos casos había un denominador común: Joan Villa había estado a cargo de los pacientes poco antes de que empeoraran. Al inicio, los investigadores actuaron con cautela. No querían provocar alarma ni dar un paso en falso. Durante semanas, observaron a Villa discretamente. Revisaron su historial laboral, su vida privada, sus hábitos. Lo que encontraron fue inquietante: un hombre sin antecedentes, sin problemas conocidos, con buena reputación entre los vecinos. Un perfil difícil de asociar con un asesino múltiple. Pero las pruebas materiales empezaban a acumularse. En la habitación de una de las víctimas se hallaron restos de una sustancia corrosiva. En otra, los médicos detectaron síntomas de ingestión química que no podían explicarse de manera natural. Todo señalaba a un envenenamiento deliberado. El error que cometió Villa fue no detenerse. El 17 de octubre de 2010, otro residente murió después de ingerir un líquido que claramente contenía lejía.
Esa evidencia resultó imposible de ocultar. Los mozos decidieron actuar de inmediato. Joan Vila fue detenido dentro de la misma residencia, mientras cumplía con su turno. La noticia se propagó como un rayo en Olot. Los familiares de los pacientes estallaron en gritos y llantos. La prensa instaló sus cámaras frente a la Caritat. España entera se preguntaba cómo era posible que un auxiliar, con acceso directo a los más vulnerables, hubiera podido actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto. Durante los primeros interrogatorios, Vila intentó mantener la calma. Negó algunos cargos, pero al poco tiempo terminó confesando. Reconoció que había acabado con la vida de varios ancianos. Lo justificaba como un acto de piedad, asegurando que quería evitar sufrimiento innecesario. Para los investigadores, esas palabras no eran más que una manera de disfrazar la realidad: 11 muertes deliberadas. El impacto fue inmediato. En las semanas siguientes, los medios publicaron cada detalle del caso. El nombre de Joan Vila se convirtió en sinónimo de traición y horror. El asesino de Olot, como lo bautizaron los titulares, ya era parte de la crónica negra de España. La residencia, por su parte, quedó bajo un escrutinio severo. Se cuestionó la falta de controles, la ausencia de protocolos que pudieran haber detectado las intoxicaciones y la lentitud en reaccionar ante las muertes repetidas. El escándalo sacudió a todo el sector geriátrico del país. El proceso judicial estaba en marcha. Y el momento más esperado llegaría meses después, el juicio que revelaría con detalle cómo y por qué un auxiliar de enfermería había decidido erigirse en juez de vida y muerte. El juicio contra Joan Vila d'Ilmé comenzó en 2013 en la Audiencia de Girona. Fue uno de los procesos más mediáticos de la década en Cataluña. Durante las audiencias, la sala se llenó de periodistas, familiares de las víctimas y vecinos de Olot que querían comprender cómo un auxiliar de enfermería había podido convertirse en un asesino múltiple. El propio Vila reconoció 11 muertes. En sus declaraciones repitió una y otra vez que actuaba movido por compasión, que no soportaba ver a los ancianos sufrir. Dijo que quería cortar su dolor y que no encontraba otra salida. Pero para los fiscales y para las familias de las víctimas, esas palabras eran una excusa. La realidad era que había tomado la decisión unilateral de terminar con vidas ajenas, sin derecho ni justificación. Los peritos psiquiátricos lo evaluaron con detalle. Concluyeron que no padecía una enfermedad mental grave que lo incapacitara para distinguir entre el bien y el mal. Era plenamente consciente de sus actos. Había planeado la forma de envenenar a los internos, había elegido el momento y había ocultado la verdad. Todo apuntaba a la premeditación. Las pruebas fueron contundentes. Restos químicos encontrados en el organismo de varias víctimas. Testimonios del personal de la residencia, que lo situaban en momentos clave. Sus propias confesiones, grabadas y transcritas. La defensa intentó argumentar que se trataba de un hombre inestable, con un profundo sentimiento de compasión mal entendido. Pero el tribunal no aceptó esa versión. La sentencia fue clara: culpable de 11 asesinatos. En octubre de 2013, Joan Vila fue condenado a 127 años de prisión. La audiencia de Girona subrayó en su fallo la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas. El tribunal señaló que se habían quebrado la confianza y la seguridad de un espacio destinado al cuidado de los mayores, lo que agravaba aún más el delito. La reacción social fue unánime. Los familiares de las víctimas expresaron su alivio por la condena, aunque recordaron que nada devolvería a sus seres queridos. En Olot, la noticia dejó una huella imborrable. El nombre de la residencia La Caritat quedó marcado para siempre, y las autoridades revisaron los protocolos de todos los geriátricos de la región. En los medios, Vila fue bautizado de manera definitiva como el asesino de Olot. Su caso abrió un debate nacional sobre el control en los centros de mayores y sobre la delgada línea entre la eutanasia y el homicidio. Hoy, más de una década después, Joan Vila sigue en prisión. Nunca mostró arrepentimiento real, más allá de sus explicaciones sobre la compasión. Para la justicia y para la sociedad, se trata de un asesino que utilizó el acceso privilegiado a personas indefensas para decidir sobre sus vidas. El caso de Olot quedó grabado en la memoria colectiva como una advertencia:
el peligro puede esconderse incluso en aquellos que parecen dedicados a cuidar y proteger. Este episodio dejó una cicatriz imborrable en la historia reciente de España, recordándonos que el mal puede disfrazarse de bondad, y que la confianza ciega puede convertirse en la mayor de las vulnerabilidades. Gracias por vernos, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en los próximos vídeos.